Buenas tardes. Vamos a presentar los mecanismos de seguridad básicos para el acceso de datos. Más que nada es fundamento teórico y también práctico dentro de una base de datos y cómo cada uno de estos conceptos los podemos llevar prácticos aquí a la base de datos y utilizarlos de una mejor manera para el acceso de todo esto. Los integrantes del equipo son Flores Itzel. Gutiérrez Portocarrero Víctor Hugo. Y Vázquez Gómez Mixiriene. Bueno, el contexto grande de lo que se realiza en este proyecto va a ser en detallar y explorar los mecanismos de seguridad fundamentales en el acceso de datos. Esto pues a lo largo de esta presentación se va a explicar pues la formulación y evaluación de las políticas de seguridad y tanto lo teórico como lo práctico. Y también como en el ámbito de la seguridad de datos está la gestión de la información, de que es crucial y es esencial para aplicarlos dentro de los mecanismos básicos que permite proteger la privacidad y la integración de la información. En este apartado podremos ver lo que es el análisis de políticas de la seguridad. Más que nada, daremos un contexto de qué es la seguridad de la base de datos. Nos refiere a qué es la variedad de herramientas, controles y medidas diseñadas para establecer la confidencialidad, la integridad, entre otros aspectos. Uno de sus aspectos o una de sus características más importantes, podemos ver que los datos en la base de datos, el sistema de gestión de base de datos, se aplica es una aplicación asociada, y el servidor de base de datos físicos y el servidor de base de datos virtual y de hardware. Las vulnerabilidades de la base de datos pueden ser como en este caso las contraseñas seguras, que se deben de utilizar contraseñas robustas que incluyan letras alfanuméricas, números, caracteres especiales con un mínimo de 8 caracteres para prevenir contraseñas en blanco o débiles. También los privilegios del usuario o los grupos, que esto quiere decir para los privilegios que tiene cada usuario, restringirle o modificar o autorizar y asegurarse de que nuestros usuarios puedan tener el acceso completo o limitado a alguna parte. También cómo desactivar características innecesarias que no se utilicen dentro de la base de datos, y la prevención del desbordamiento del buffer, que es evitar el desbordamiento de buffer limitado de la capacidad de la información que se puede ingresar mediante los formularios. También las actualizaciones de las bases de datos, que tienen que tener un constante cambio y que sean de las últimas versiones. También el cifrado de datos sensibles, que esto ya viene diciendo también al almacenarlos en la base de datos para que sea más difícil la brecha que tiene la seguridad y sea más seguros. También la prevención de inyecciones SQL cuando estamos utilizando aplicaciones web para ingresar los datos, que no exista alguna vulnerabilidad al ejecutar nuestro código. Como mecanismo de seguridad tenemos lo que son usuarios y roles. Para la creación de nuestros usuarios usamos el comando básico, que es create user, en donde seguido de eso ponemos el nombre del usuario que queremos nombrar. Después utilizamos el comando que es identify y seguido de eso pues ponemos la contraseña para que esto así podamos pues tener algo seguro de nuestra base de datos. Y la importancia de asignar contraseñas fuertes y políticas de expiración para proteger el acceso. El establecimiento de los roles, hacemos la creación de roles, que es create role, y asignamos el nombre del rol. Después de eso, la asignación de privilegios a los roles, que es grant select o insert on table tu nombre rol. También otro punto es la asignación de roles usuarios, que otorga roles a los usuarios con el comando de grant nombre rol, tu nombre usuario. Y un ejemplo que podríamos dar, se podría poner el de administrador de base de datos, DBA, acceso de solo lectura, que es read only. Read only. También tenemos las autorizaciones a objetos en la base de datos, que con cada autorización de la base de datos permite que con un identificador
que la retiene, realiza algún tipo de concreto en acciones de la base de datos en su conjunto. Las autorizaciones de base de datos son diferentes de los privilegios, que permiten realizar una determinada acción en un objeto de base de datos determinado. También tenemos como estas autorizaciones que sean como el Access Control, que permite titular, otorgar y revocar todos los privilegios del objeto. También BitDat, que permite al poseedor crear nuevos paquetes en la base de datos. Connect, que permite al poseedor conectarse a la base de datos. Create Tab, permite al poseedor crear tablas en la base de datos. Create External Routine, permite al poseedor crear un procedimiento para que utilicen las aplicaciones y otros usuarios de la base de datos. Create Node Fence Routine, permite que el poseedor cree una función definida por el usuario o procedimiento que no está limitado. También tenemos como el Create External Routine, que se otorga automáticamente a cualquier usuario que se le haya otorgado Create Node Fence Routine. También tenemos con el Data Access, que le permite al poseedor acceder a los datos de las tablas. También tenemos DBADM, que permite al poseedor actuar como administrador de la base de datos con los diferentes comandos, que es como un control máximo. También el de Explain, que es para explicar los planes de las consultas sin necesidad de que tenga privilegios. El Implicit Schema, que cualquier usuario con un esquema implícitamente creado como un objeto utilizado una sentencia create con un nombre de esquema que todavía no existe. Load permite cargar datos en una tabla. El Quiz Connect permite al poseedor acceder a la base de datos mientras está desactivada temporalmente. Y CKDM permite al poseedor actuar como administrador de seguridad. SQLADM permite al poseedor supervisar y ajustar sentencias SQL. WLMADM permite al poseedor actuar como administrador de carga del trabajo. En la administración y configuración del table space, para esto pues su creación es sencilla con la sentencia create. Primero se crea utilizamos el código que es create table space, ponemos el usuario, el data file y seguido de eso, entre comillas simples, se pone nuestro punto hora. Posteriormente ponemos el tamaño que queremos de nuestro table space. Para especificar un tamaño, por ejemplo 4 megabytes para una base de datos que se va a almacenar en una ubicación predeterminada, se usa un home default. Y en el número 1 tenemos lo que es pues un ejemplo de eso. También para eso pues tenemos como que más sentencias, el cual puede ser el create user, que permite especificar al usuario, permite especificar el nombre del usuario. El identify b, que permite especificar pues la contraseña, como ya lo habíamos nombrado anteriormente. El default table space, pues se define por defecto, y pues si no se especifica o se asigna un user, pues para crear un nuevo table space. El temporary table space, aquí se define un table space temporal, como lo dice. Un quota, pues es el espacio que el usuario podrá utilizar en el sistema. Profiler, nos permite pues especificar el perfil por defecto. El password sphere es la contraseña asignada al usuario que expirará, y el account unlock, podemos decir que si el usuario tendrá la cuenta bloqueada o no de forma inicial. La creación y administración de los grupos de trabajo. En una administración de base de datos son técnicas de información responsables de dirigir o realizar todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de un entorno de base de datos. Podemos asegurar que la base de datos de una organización y sus aplicaciones relacionadas funcionen de manera funcional y eficiente, como podemos ver que es el grupo de trabajo, que es el conjunto de personas que trabajan juntas dentro del entorno de la creación y la administración. Una de las características más importantes, podemos decir que las interacciones, cada miembro se relaciona con los demás componentes del grupo de forma directa, sin intermediarios. Segundo, el surgimiento de normas. El grupo crea unas normas de conducta
muchas veces implícitas, que regulan los comportamientos de los grupos. Como tercera tenemos la existencia de los objetivos, que son objetivos comunes en que cada grupo existe y se da a sí mismo. Como cuarto tenemos la existencia de emociones y de sentimientos colectivos. Los miembros se mantienen identificados con una especie de espíritu o alma de grupo. Y por último, la emergencia de una estructura informal. Los miembros de grupo tienden a estar especializados en determinadas funciones y grupales que tengan dentro de la administración. En los grupos de trabajo, algunos de los propósitos de los trabajos son definir como los ámbitos de las invalidaciones, subconjunto específico de equipos, definir como ámbito de notificaciones de alerta o suscripciones de conector a productos, para definir el ámbito de las consolas del usuario, definir el ámbito de los conjuntos del equipo que se debe de estar en un modo de mantenimiento programado, definir el ámbito de vistas de aplicaciones, crear una vista de estado de mantenimiento de acumulación de un conjunto de equipos o crear un conjunto de equipos para un informe. La creación y administración de usuarios. Esto se refiere al proceso de establecer perfiles de acceso individuales en un sistema informático o en una aplicación. Esto pues permitiendo a las personas acceder a recursos y funcionalidades específicas, es decir, que para restringirles ciertos pasos, ciertas cosas a los usuarios. La administración de usuarios específicos implica tomar medidas para garantizar que la información almacenada esté protegida contra accesos no autorizados o acciones no deseados. También esto se vuelve especialmente crítico en sistemas multiusuarios, en lo cual para poder lograrlo se debe llevar a cabo acciones esenciales como verificar la identidad de los usuarios, gestionar sus permisos y roles y asegurar que las contraseñas sean seguras y establecer límites en los usos de los recursos. Y aquí vamos a encontrar la demostración práctica de nuestras consultas de nuestras sentencias SQL que se crearon para llevar a cabo de toda la práctica esté demostrada junto con nuestro fundamento teórico que mostramos anteriormente los tres, ya que teniendo la parte fundamental que es la parte teórica, ahora es nuestro deber o nuestro conocimiento el poder demostrarlo prácticamente dentro de una base de datos que puede ser nuestro proyecto o cualquier otra, que esto es en un uso general que se puede usar, también demostrando que nuestra base de datos tiene una mejor estabilidad y tiene una mejor seguridad para tanto el usuario, tanto como a la persona que está encargada de las bases de datos y toda la información y la integridad que esté en un orden correcto. Ok, en esta ocasión vamos a utilizar estos comandos, los comandos que son para el entorno del table space, los roles para otorgar permisos, para quitar permisos, para los funcionamientos de administración del table space. Vamos a ver los diferentes comandos para el grant, los permisos específicos, la creación y la administración de un usuario específico, la administración y configuración del table space y el otorgamiento de privilegios. También como la creación de los usuarios y roles. También vamos a ver como el análisis de usuarios, el análisis de políticas de seguridad. También podemos hablar como de los análisis de la política de seguridad, es de que no existe como comandos directos para SQL para analizar políticas de seguridad. Este es como el proceso que se implica para revisar manualmente las políticas de seguridad que ya existen pues, para comparar y hacer como mejores prácticas o estándares que se realizan para unas buenas auditorías. Entonces vamos a empezar como con la creación de los usuarios y roles. En esta ocasión, pues, por ejemplo, le pusimos nombre identificado por Víctor. Vamos a ejecutarlo. Y pues ya está. El usuario creado por Víctor y ya quedó. Vamos a crearle un rol que va a ser como el admin. Ya está. Ahora le vamos como a otorgar privilegios, que el privilegio es para como darle el grant como el rol de administrador o algún otro que se le quiera dar para que pueda hacer como diferentes cosas. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a ponerle un otorgamiento de privilegios
al usuario que está aquí, por ejemplo Víctor, que es la sesión, y por ejemplo Grand Success, o sea, como que ya le dimos el privilegio, le otorgamos y le vamos a otorgar un rol a un usuario. Por ejemplo, en este caso va a ser Grand, el admin, a Víctor, y listo. Y por ejemplo, vamos a crear una administración y configuración del table space. Los table space son como los espacios de trabajo donde se va a almacenar todos los datos de nuestra base de datos. Vamos a crear un table space que, por ejemplo, de alguna manera nosotros lo conocemos como en cascadita, pero aquí está en una sola línea, que tiene el data file, table space, la dirección, cómo se va a llamar el archivo, el tamaño, que se extiende hasta 10 megabytes máximo o ilimitado. Vamos a darle que ejecutar y ya nos creó nuestro table space. Podemos añadir un archivo de datos a un table space existente, en este caso ya tenemos uno. Vamos a agregarle este archivo de existente de 100 megas. Vamos a ejecutarlo y nos dice que tal vez de que ya está añadido con este nombre. Vamos a ponerle como otro, y por ejemplo que dice que no existe, entonces se le tiene que cambiar acá. Le ponemos como otro archivo porque pues es el mismo, y esto está cargando y dice que ya fue alterado porque pues ya agregamos otro archivo. Ahora vamos a hacer la creación y administración de un usuario específico. Por ejemplo, en este caso va a ser el estudiante, que vamos a crear un usuario con el table space por defecto, que ya le pusimos aquí que vamos a ponerlo como defecto, con el create user estudiante identificado por Victor, que va a ser con el table space default, que va a ser tal. En este caso ya lo pusimos y ya, el user estudiante ya fue creado. Le vamos a asignar una cuota delimitada al usuario en el table space. Vamos a alterar el usuario con el cuota unlimited on papelería, que es el ejemplo que estamos usando. Y ya está, fue alterado. Vamos a hacer el uso del comando grant para permisos específicos, por ejemplo, para otorgar permisos de creación de tablas. Por ejemplo, el usuario Víctor pues va a poder crear las tablas. Y listo, ya le dimos como ese permiso. En este caso solamente creé un usuario para que o un usuario para que pues, solamente sea esta persona, o pueden ser como diferentes ya dependiendo de la organización que se le quiera dar. Por ejemplo, también Víctor va a poder eliminar cualquier tabla y ya está, le estamos dando como esos diferentes privilegios. Por ejemplo, le podemos dar permiso para que las altere en lugar de utilizar un system o un sys, que es como son usuarios que ya están definidos dentro de base de datos. Y por ejemplo aquí ya está, grant success. Y aquí le vamos a dar como otorgar permiso para eliminar registros de las tablas, que va a ser con un grant delete on productos, producto VA, va a ser Victor. En este caso estoy utilizando puras tablas de productos porque es la que va a tener permiso esta persona para poder modificarla. Ahora vamos a hacer el de otorgar permisos para ejecutar procedimientos de almacenados, que igualmente va a ser Victor. Y dice que tenemos que como remover el excuse, o así. En este caso tendría que ser como otro usuario, pero creo que como no tengo otro no va a funcionar. Sí, tendría que crear como otro usuario y ya con ese ya podría como los procedimientos, pero este sería el comando. Ahora vamos a otorgar un permiso para crear índices, que en este caso va a ser Victor igual, y ya le dimos como ese permiso. Y también Víctor va a tener el permiso para insertar registros en tablas, o puede ser como el administrador, pero aquí quien lo administra pues soy yo, Víctor, ¿no? Y vamos a otorgar permisos para crear restricciones de las claves foráneas, que estas son las que se ligan en diferentes tablas. Y por ejemplo ya tenemos aquí el permiso. También vamos a otorgar como el permiso para seleccionar registros de las tablas. Por ejemplo aquí sería en este caso igual Víctor, pueden ser algún otro usuario que se quiera crear, o con los permisos que tengan diferentes para que no sean los mismos. Ya lo creamos y ya tiene como su permiso. Ahora le podemos dar como otorgar el permiso para actualizar los registros de la tabla. Esto se puede hacer como a un asistente o una persona que digas tú, tu chama de que, no, pues solamente tú puedes hacerla. Y que no tenga para más permisos. Solamente se dedique a nuestros capturistas de datos. Y ya tiene su permiso.
Ahora vamos a ver los usuarios sys y los usuarios system, que en este caso los usuarios sys o system, como decía, ya existen por defecto en Oracle y no necesitan ser creados. Son utilizados para tareas de administración de la base de datos y no se recomienda crear usuarios con nombres que puedan confundirse con estos usuarios Y que administrativos. también con estos usuarios y system se pueden como generar también. También vamos a ver lo que es de la creación y el funcionamiento de la administración de un table space. Que por ejemplo aquí estamos creando un nuevo table space donde tenemos el create table, donde le ponemos un nuevo nombre, el espacio, la dirección que tiene y lo ejecutamos. Y por ejemplo ahorita está tardando y ya se creó nuestro nuevo espacio. Ahora vamos a modificar nuestro tablespace existente donde pues, agregamos un archivo de datos. Vamos a alterar el tablespace con un nuevo espacio agregándole un nuevo archivo. En este caso está tardando y ya lo agregó. Ahora vamos a eliminar un tablespace donde vamos a asegurarnos de que no se esté utilizando. Y vamos a darle drop tablespace, nuevo espacio, incluyendo el contenido y los archivos dentro. Lo ejecutamos y lo eliminamos correctamente y estamos esperando que tarde y ya cargó y así lo tendremos. Ahora vamos a la creación y administración de un tablespace donde pues vamos a crear un tablespace con autoextensión que dependiendo pues así va a ocupar más espacio o menos eh, de lo que ocupe o así. Vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos ahora donde tenemos nuestras sentencias. Le damos a ejecutar y nos crea nuestro tablespace, solamente que tarda tantito, esperamos y ya nos lo generó. Vamos a crear los grupos, los roles en Oracle, donde pues vamos a crear un rol. En este caso los roles nos sirven para utilizarlos en diferentes vistas para diferentes permisos, donde estamos usando Oracle SQL Developer. Lo ejecutamos y por ejemplo ya nos creó nuestro rol visita. También el otorgamiento de privilegios al rol, donde grant, select, insert, update on, productos de la tabla a la persona de visita. Le ejecutamos y ya nos lo dio. Y vamos a asignar un rol al usuario. Vamos a darle un rol que va a ser llamado como el admin. Lo seleccionamos y lo ejecutamos. Y ya se le dio el rol. Y ahora sí, vamos aquí a buscar que todos estos roles son de gran ayuda porque así les podemos dar como permisos específicos a cada uno de estos y estos tienen que usarse para diferente manera. En este caso los vamos a usar para darle como permisos o darle ese seguimiento a cada partecita de y ahora también vamos a usar para crear un usuario nuevo con contraseña. En este caso vamos a ponerle create user areli que va a ser identificado por guapa. Entonces vamos a crear un usuario con un tablespace por defecto y una cuota. Se va a llamar Victor y Victor Users. Pero en este caso ya tenemos uno que se llama Victor. Lo vamos a cambiar, le vamos a poner una Q. También le ponemos aquí una Q. Y ahora sí lo vamos a poder ejecutar. Ahora sí que ya lo ejecutamos. Ya se creó nuestro usuario Victor Q. Vamos a crear un usuario con un perfil de límites de recursos. Que en este caso va a ser 1, 2, 3. Pero pues vemos que no quiere. Entonces puede ser que tengamos ya crearlo con uno que tenemos de nosotros y nos vamos a pasar al siguiente donde pues vamos a cambiar la contraseña de nuestro usuario. En este caso va a ser el del alter user areli identificado por nueva contraseña para pues poder ver diferente. Vamos a asignarle un table space por defecto a nuestra cuota del table space. Vamos a alterar de que vamos a bloquear y desbloquear una cuenta de usuario. Va a ser con el alter user areli account lock y también podemos usar como el alter user areli account unlock para desbloquear. También vamos a asignar o cambiar el perfil de usuario que va a ser alter user areli profile loose y nos está diciendo que tal vez ya está creado, entonces vamos a volver a ejecutarlo y nos dice que nos está dando un pequeño reto. Puede ser que ya lo habíamos creado o con otro usuario que tal vez tengamos que crearlo con un diferente, pero ahora vamos a asignar y cambiar el perfil de usuario que va a ser con
Areli. Entonces vamos a poner un límite de cantidad de sesiones concurrentes con el usuario para tener. En este caso va a ser alter user, Areli, sesión. En este caso no lo tiene. Vamos a eliminar el usuario con todos sus objetos. Vamos a darle a drop user, Areli, desde cascada para poder eliminarlo. Se eliminó. Y vamos a eliminar un usuario asegurándonos de que no tenga objetos. Vamos a ponerle drop user, por ejemplo, Victor Q. Lo vamos a ejecutar y ya se eliminó nuestro usuario. Y ya que está eliminado, pues ya. Ahora vamos a pasar a mostrarles cómo es que se crea una base de datos con interfaz gráfica. Le vamos a dar en Create Connection Manually. Y aquí, por ejemplo, tenemos nuestras conexiones con nuestros usuarios system, que son usuarios que vienen definidos dentro de nuestra Oracle Developer. Por ejemplo, le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle pape y vamos a ponerle como el database del tipo, un rol que tiene. Estos están definidos ya, el username también, con la contraseña de admin que podemos cambiarla a cierto tiempo, ya que Oracle nos dice que tenemos que cambiarla. Se la ponemos y, por ejemplo, aquí tenemos nuestro hostname, nuestro puerto, nuestro service name. Y le vamos a dar en test para ver si conecta y nos dice que success. Conectamos y así es como se crea una base de datos con interfaz gráfica. Y ya nos encontramos en la parte izquierda, ponemos en worksheet y ya nada más nos conectamos y de ahí ya hacemos los comandos necesarios para poder trabajar en esta. Y así podemos observar todo lo que se hace con los roles y cómo cada uno de ellos nos ayudan para mejorar nuestra seguridad y hacen que sea mejor nuestra base de datos. Para finalizar, pues como conclusión tenemos que durante pues esta exposición hayamos comprendido lo que son la seguridad de nuestros datos y la gestión de información en nuestras bases de datos. Esto pues sabemos que usamos algún usuario y contraseña pues para proteger más que nada la base de datos y que nadie pues tenga acceso a ellos. Si no tiene pues obviamente el usuario y contraseña. En el contexto de la seguridad de los datos y de la gestión de la información, decíamos que es fundamental el adquirir estos conocimientos porque es importante la comprensión sólida y aplicar estos mecanismos básicos para proteger la integridad y la privacidad de los datos que se ingresan, que en este caso es la información, que estos conceptos son de acceso para no autorizados y que se utilicen de manera segura y responsable. Y por último podemos ver que la seguridad de datos es un componente muy importante en la gestión de la información, como lo pudimos percatar en el fundamento teórico, y que en cualquier organización debe de ser muy abordada con seriedad porque es un tema de mucha importancia, y que la diligencia para proteger los activos digitales y la confidencialidad de la información. También concluir que en esta práctica aprendimos los conceptos básicos sobre la seguridad que se puede tener en la base de datos, teniendo un análisis completo y también demostrando que esta seguridad se puede aplicar en diferentes aspectos, tanto que la gestión sea mejor y tenga roles y también administración en toda la base de datos. Tenemos nuestras referencias de donde utilizamos pues, el fundamento de nuestros marcos teóricos para pues, poder llevar a cabo tanto lo práctico como pues, lo teórico. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias.